Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la sesión que tenemos de la norma 035, agentes psicosociales, las perspectivas para la implementación. Sé que muchos de ustedes han estado trabajando o están trabajando con la implementación de esta norma, ¿no? Que ahora pide la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Armando Ortiz de Bot Consulting, que tenemos un partnership con ellos para trabajar esta parte de la implementación de la norma 35. Armando es consultor de negocios con más de 25 años de experiencia en las áreas de estrategia, productividad, procesos y gestión de talento. Armando es especialista en soluciones de gestión corporativa, entre ellas algunas herramientas como ISO 9001, responsabilidad social, empresarial y la norma 035, institucionalización, balance scorecard, startups, scale-ups, entre otros. Es también mentor, capacitador y conferencista en varios foros por ahí. Armando va a estar dando la charla el día de hoy. Y les voy a pedir a todos que cuando ingresen a la sesión, por favor, tengan sus micrófonos apagados. Al final de la presentación de Armando vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si durante la presentación ustedes tienen alguna pregunta en particular, la pueden hacer directamente en el chat que tenemos acá. Al final vamos a destinar algunos minutos para hacer o leer las preguntas que ustedes tengan en la presentación, y adicionalmente al finalizar vamos a tener también cierto tiempo para que ustedes puedan abrir sus micrófonos y platicar con Armando. Así que Armando, bienvenido nuevamente con nosotros. Los micrófonos son tuyos y estamos listos para tu pregunta. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Les agradezco que nos acompañen el día de hoy. Como bien menciona David, bueno, la charla es sobre la NOM 035, agentes psicosociales, que realmente pues ya tiene prácticamente 2 años, ya va a cumplir 2 años de que se publicó en 2018 y entró en 2 etapas. Vamos a entrar rapidísimo al tema. Quiero comentarles que mi intención es, bueno, verla desde la perspectiva ahorita rapidísimo de un contexto muy general para aquellos que tengan poco o nada de nociones del tema, y luego entramos un poquito a la parte ya de la perspectiva de criterios para implementar y adoptar las prácticas que la norma sugiere en los centros de trabajo. Entonces, primero, les decía, la norma entró en vigor en 2 etapas, ¿sí? Se publicó en 2018 en el Diario Oficial de la Federación y la indicación es, al cumplir un año, es decir, al 2019, las empresas ya tendrían que haber cumplido con las siguientes situaciones. Tener una política preventiva de los factores de riesgo psicosociales, tener medidas de prevención, esto es protocolos de atención para atender los riesgos que se presenten en el centro de trabajo, como puede ser un buzón de quejas, un buzón de denuncias, un protocolo de atención médica, etcétera. También tendríamos o se tuvieron que haber tenido ya identificados a los trabajadores expuestos a los acontecimientos traumáticos severos y toda la difusión de la información, es decir, de la política, de los protocolos y del resultado de la identificación de los acontecimientos traumáticos severos, toda esa difusión también debió haberse dado a conocer en el centro de trabajo. Si hoy tuvieran una revisión en su centro de trabajo, esto sería lo mínimo que deberían de tener, porque la fecha límite para contar con ello fue el 23 de octubre del 2019. Ahora, la segunda etapa de la norma es justo la que entra dentro de, pues ya prácticamente unos días. Estamos hoy a 9, estamos a 23, estamos hablando de 2 semanas para que entre en vigor. Y esto es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, que son los famosos cuestionarios, ¿sí? La evaluación del entorno organizacional, que es parte de lo mismo, las medidas y acciones de control, es decir, qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para atender los resultados de estos cuestionarios, en su caso la práctica de exámenes médicos y toda la documentación, los registros de respaldo que tendríamos
de todas estas acciones que hemos o que hayamos realizado. Todo eso es lo que nos van a pedir a partir del 23 de octubre, es decir, nuestra fecha límite para tener ya al 100% todas estas consideraciones es en 2 semanas. ¿Ok? Ahora, entrando un poquito ya, este es como el contexto general, pero entrando ya un poquito más a lo que es en sí la norma, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la norma es establecer los elementos para identificar primero, después analizar y por último prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esto es muy importante considerarlo. Si ustedes revisan o hacemos una revisión gráfica como este dibujito que intentamos transmitirles, el criterio es, ustedes primero tienen una política precisamente de prevención de los factores de riesgo psicosocial y unos protocolos de atención. Tienen un ciclo de trabajo que es a lo que se refiere el identificar, analizar y hacer trabajo de prevención, y está soportado por las evidencias o toda la documentación resultante de este ciclo, y tenemos también un soporte en el buzón de quejas y denuncias para la atención de los colaboradores en el centro de trabajo. Más o menos así es como estructuralmente pudiéramos ver a la norma 035. Después, entrando ya como a la parte de lo que se analiza y se revisa, un factor de riesgo psicosocial es aquel que puede destapar una condición precisamente de riesgo hacia el colaborador, que puede ser un estrés alto, puede ser el tener un problema en la conciliación del sueño, por ejemplo, o puede tener una cuestión de lo que llaman el burnout o baja productividad, en fin, todo eso que le afecta al colaborador es disparado por este factor de riesgo. ¿Qué factores de riesgo estamos evaluando en la norma? Son estos: las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo que exceden la capacidad del colaborador, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo que exceden lo establecido en la ley, que es muy común también, la interferencia en la relación trabajo-familia, un liderazgo negativo y relaciones negativas, que es cuando hay ambientes tóxicos en el clima laboral, y por supuesto la violencia laboral. Estos son los factores que se analizan y evalúan dentro del alcance de la norma. Y dentro de los elementos del entorno organizacional que la norma pide contemplar para garantizar que haya este entorno favorable, está el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación para la adecuada realización de tareas encomendadas o capacitación, la definición precisa de responsabilidades para trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, distribución adecuada de cargas de trabajo y la evaluación del desempeño. Esto quiere decir que, en términos generales, este es el contexto, digamos, de alcance de lo que se evalúa con la norma. Ahora, aquí es importante resaltar que nosotros estamos atravesando por una situación, digámoslo así, sui generis, ¿no? En enero, pues teníamos un esquema de visualización corporativa de trabajo y demás de una forma, y hoy es totalmente diferente después de la afectación pues que en este caso hemos tenido a nivel mundial por el COVID. Entonces, déjenme mostrarles algunos datos duros o estadísticas que hemos revisado en las últimas par de semanas. Sí, en Business Insider salió un artículo donde menciona que la UNAM asevera que el 85% de las compañías mexicanas no cuentan con las condiciones adecuadas para que sus trabajadores puedan llevar un balance entre su vida personal y el trabajo. Esto propicia trastornos físicos y psicológicos, y evidentemente eso se traduce en productividad para las empresas. Por otro lado, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, señala que puede ser hasta el 4% del Producto Interno Bruto lo que anualmente se pierde a causa del estrés y de la depresión, de la ansiedad que genera el trabajo. Y todo esto es, digamos, consecuencia de estos que llamamos factores de riesgo psicosocial. Si todo esto es parte de esto mismo. Ahí está el link de la fuente, pero déjenme mostrarles otros. La revista Forbes hace un par de semanas también publicó el estudio "Y cuando despertamos, impacto del COVID en recursos humanos". Este estudio lo realizó una empresa que da toda una serie de capacitación online que se llama The Power MBA,
Y dentro de la encuesta y estudios que hicieron, destacan que 4 de cada 10 empresas durante esta crisis sanitaria mantuvieron su plantilla sin ajustes. El 33.6% sí tuvo que realizar recortes, el 12.6% realizó despidos, pero también abrió nuevos departamentos, y solo el 11.9% aumentó sus plazas de trabajo, es decir, aumentó su plantilla laboral, que es parte seguramente de toda la industria que se mantuvo activa, de la industria esencial que en esta crisis estuvo activa. El 58.7% de las empresas encuestadas sufrió un decremento en su facturación, es decir, casi el 60% de las empresas sufrieron en el impacto del ingreso a como lo tenían proyectado. El 33.6% sí mantuvo sus cifras prospectadas y solamente el 7.7% pudo aumentar su facturación a raíz de la pandemia. También resalta este mismo estudio que estas empresas, entre lo que han estado mencionando que van a buscar ejecutar o hacer para evitar pues fuga de talento, es decir, ha habido cuestiones de que ahorita pues empresas aprovechen que están en confinamiento y entonces pueden, por decirlo así, robarse gente de una para otra, ¿no? Entonces lo que están haciendo las empresas como estrategia del área de RH es buscar darles flexibilidad y impulsar la formación profesional. Esto último es por la necesidad de implementar programas de desarrollo humano para la motivación entre sus colaboradores ante la incertidumbre. Recuerden que algo que también se ha mencionado en otros artículos y que ha sido muy sonado es que hay un aumento en la ansiedad por estar encerrados en muchas personas. Entonces, una estrategia que las áreas de RH están utilizando es, pues mantengamos ocupados a los colaboradores, pongámoslos a que se desarrollen, que tengan posibilidad de aprender nuevas cosas y eso pues de alguna manera mitigue esta posible ansiedad que pueda presentarse. Ahora, en términos generales, y este es como nada más para cerrar este tema de los datos, las empresas que puedan visitar o que hayan en el futuro se visiten y que no tengan cumplimiento de todas estas cuestiones que ya mencionamos, pueden hacerse ahora sí que susceptibles de recibir una multa. La multa puede ir de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización de las famosas UMAS y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues esto es por no contemplar todas las normas de seguridad e higiene y evidentemente pues esto puede, dependiendo de la evaluación que el auditor haga, pues rebasar los 500,000 pesos. Es decir, que consideramos que sí hay una posible afectación importante en cuanto a, en caso de una visita y no tener el cumplimiento completo, pues que nos multen, sí puede ser una suma importante, ¿no? Ahora, este es aquí donde entramos a este tema de cómo vamos a, o cómo deberíamos de estar tomando en perspectiva el cumplimiento. Michael Hammer tiene esta frase que dice: el secreto del éxito no es prever el futuro, sino construir una organización que sea capaz de prosperar en cualquiera de los futuros imprevisibles. ¿Y a qué se refiere esto? Pues es evidente y esto cae como anillo al dedo de saber que nadie puede el futuro, no tenemos ni una bolita de cristal, lo tenemos aquí. ¿Qué decir Michael Hammer con esta frase? Quiere decir que la mejor manera de prepararse para una situación como esta del COVID, que sea capaz de prosperar en cualquiera de los futuros imprevisibles. La NOM 035 lo que nos está transmitiendo son esquemas de garantizar para nosotros mismos, es decir, para las empresas, el estar garantizando que tenemos esquemas de trabajo y colaboración sanos, ¿sí? Yo me he topado con clientes que de pronto no logran darle la vuelta, digamos, como al criterio de cómo ver la norma y entonces lo consideran como un tema burocrático o como un tema de
que el gobierno quiere como hacer más complicada la vida de la empresa, etcétera. No, no es por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, imagínense que tenemos una empresa donde hay un ambiente de trabajo, donde la colaboración fluye, donde hay un trabajo en equipo, donde la gente se siente identificada con la organización, donde hay constante desarrollo, crecimiento, es decir, la gente se siente plena e identificada con la organización, pues lo que le pregunten sobre la empresa siempre será favorable y entonces, ¿qué creen? Que cuando me vayan a revisar, pues yo no tenía que haber hecho nada porque yo ya estaba en cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que el cumplimiento no es un objetivo, es la consecuencia. El cumplimiento de la NOM 035 no es un proyecto o no es implementar acciones. Es la consecuencia de haber trabajado en construir una organización que es capaz de prosperar en cualquiera de los futuros imprevisibles. Y esto sobre todo tiene un impacto razonable en ciertas áreas porque a veces perdemos de vista la cuestión de cómo trabajamos internamente. ¿Sí? Y déjenme ir en este caso hacia a qué me refiero. Les voy a mostrar esta lista. Estas son problemáticas que se generan por riesgos psicosociales. Yo los invitaría ahorita, si quieren, ahí en el chat, de todas estas posibles situaciones, que nos comenten cuál conocen o consideran que pudiera presentarse en su centro de trabajo. Estoy seguro que por lo menos alguna de estas, porque evidentemente no hay organización perfecta, es decir, con todo y que tengamos un ambiente muy, muy desarrollado y muy armónico y demás, pues alguna de estas tendremos ahí pendiente de seguir trabajando. Siempre hay una mejora continua. Entonces, cuando en las empresas y muchas veces en las pymes es donde más se da, pero la alta rotación, el bajo sentido de pertenencia, los liderazgos tóxicos, la poca claridad en la definición de funciones. Por ejemplo, ese es un tema. Hay muchas empresas, o me ha tocado varios clientes que ni siquiera tienen descripciones de puesto definidas. Entonces, la gente entra y no tiene ni siquiera claridad de qué va a hacer, ¿no? Ya desde ahí generamos un estrés. A lo mejor no es de alto impacto, pero ya es resistencia, ya hay ahí una situación, ¿sí? No hay capacitación. México tiene una capacitación más o menos del 12%, es decir, 12.6% de las empresas son las que invierten en capacitación, ¿no? Entonces, imagínense, el onboarding pobre, o sea, onboarding quiere decir toda la inducción que damos a los colaboradores hacia la empresa. Sí, hay veces que pues te contratas, firmas contrato y al día siguiente te dicen, pues este es tu escritorio, él es tu jefe y bienvenido, ¿no? Y ya si el jefe estaba ocupado en llamadas, en juntas y eso, no me atendió en todo el día y me la pasé ahí sentado, a lo mejor alguien me saludó, medio me platicó y no me enteré de nada, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál inducción? Luego no sé ni quién es el gerente de algo, si quiero pedir un permiso, si quiero pedir papelería, en fin, eso es importante, ¿no? Evaluaciones del desempeño que muchas veces tampoco se hacen, la comunicación interna deficiente, que no haya participación de los colaboradores en la toma de decisiones, es decir, no los hacen partícipes de, por ejemplo, un cambio importante. En fin, les decía, todas estas problemáticas que ustedes pueden ver aquí y que por supuesto son solamente ejemplificadas, hay muchas más, pues son resultado de estos riesgos psicosociales. Entonces, imagínense que, pues si la norma lo que busca es precisamente evitar que estos resultados se den, pues el objetivo, insisto, debe ser, ok, ¿cómo hago para evitar que todas estas, digamos, consecuencias se presenten en mi empresa? Entonces, trabajo de raíz, busco cómo hacer para que la alta rotación se termine, en lugar de buscar más gente de reclutamiento para RH, me explico. O sea, en lugar de contratar más gente que esté reclutando personas porque todo el tiempo se están yendo, pues más bien contrato a alguien o busco de qué manera resolver de raíz que la gente se vaya, es decir, cómo los retengo. Desarrollo un plan de retención del talento, de desarrollo, de integración. ¿Me explico? Entonces,
es un efecto contrario. Yo prevengo para no generar acciones o gasto de reacción. ¿Me explico? Esta combinación de situaciones, las empresas en muchos casos no terminan de asimilar, y es que, como les decía, nosotros tenemos aquí una situación donde pues se junta que venimos de un confinamiento, de una crisis sanitaria, se junta la misma filosofía de la empresa, se junta que a veces RH eh, no tiene forzosamente, como aquí nos comenta Estrella, no tienen indicadores, ¿sí? Ricardo Aldaco nos decía, pues RH a veces no tiene voz en la toma de decisiones, ¿sí? Tenemos liderazgos tóxicos, es decir, los jefes, o incluso a veces desde el dueño o desde el director, pues desde ahí empieza esa toxicidad en el manejo, en la forma en que trabajamos, ¿no? Eh, y eso, evidentemente, como dice Mariela, pues genera un clima laboral tóxico. Corina también nos dice promoción con preferencias, ¿no? O sea, a veces no es claridad o no hay claridad en cómo es que yo, empresa, decido ascender a una persona en lugar de otra. Ah, pues porque ya creemos o aparente que es más por que le cayó bien al jefe que por virtudes o por tener mayores competencias, ¿no? En fin, toda esta combinación es lo que la norma busca que las empresas trabajemos, pero insisto, desde desde la perspectiva de prevenir, no de poner un parchecito. Al final, un cliente me decía, oye Armando, ¿tú nos puedes dar cursos de manejo del estrés? Sí, pero ¿para qué quiere un curso de manejo del estrés? Pues es que con esto de la NOM, pues ya me estoy adelantando. Estoy seguro que mis empleados tienen mucho estrés, entonces, pues quiero ir programando fechas y demás, porque ya es que el plan de acción decía, no, espérese, el plan de acción, sí, ok, va a atender a la gente estresada y demás, pero no le dé un curso de manejo del estrés. Más bien hay que analizar qué provoca ese estrés, porque si no, está queriendo curar el cáncer con un mejoralito, ¿no? Con una aspirina, no va a funcionar, va a ser nada más una disminución de un dolor muy fuerte que no se está quitando de raíz. Entonces, pues lo que nosotros tratamos de transmitirles con todo esto es que en general debemos de tener presente que la norma está hecha para pensar en cómo mejorar nuestra gestión sistemática, digamos, interna, nuestra cultura organizacional, y no forzosamente a tener ahora expedientes con cuestionarios resueltos e identificar quién está diciéndose o quién se está quejando. No es por ahí, ¿sí? Hay gente que me ha tocado, bueno, clientes que me dicen, es que yo no creo que esto vaya a servir de nada. Yo más bien creo que nada más es como para seguir sacando dinero a las empresas. No, no es por ahí porque la norma ni siquiera te obliga a gastar. Es decir, idealmente lo correcto debería ser preparen a su área de RH, o sea, capacítenla muy bien, denles visibilidad, o sea, no consideren RH ahí un puntito abajo de finanzas o de contabilidad, sino denle un peso estratégico en su organización, de tal forma que verdaderamente les pueda impulsar esta transformación, esta integración de equipo de trabajo, y entonces puedan ustedes a la vez sacar provecho como organización, es decir, generas un ambiente de ganar, ganar. La gente deja de sentirse, por decirlo así, explotada o a veces mal recibida, ¿sí? Y más bien empezamos a construir equipo para que todos ganemos, ¿no? Gana la empresa, gana la gente y la organización se desarrolla. No sé si ustedes lo han notado, pero en los últimos años, tal vez de 5 años para acá o 10, en todas hay summits y hay ciertas expos donde hay grandes expositores o conferencistas, líderes organizacionales de todos lados del mundo, pero todos esos gurús del conocimiento empresarial que tienen empresas muy grandes corporativos, transnacionales y demás, todos esos líderes siempre en estos summits o en estas expos hablan de que el cliente número uno debe ser
las personas, los colaboradores, ¿no? Que el foco en las grandes empresas es recursos humanos, es el colaborador, es la gente. Sin embargo, volteamos al empresariado del, digamos, de mediano para abajo y eso no pasa, ¿sí? RH es, les decía, un puntito abajo de administración o un puntito abajo de finanzas, a veces hasta del contador, y lo que hacen es reclutar y correr gente. Lo que hacen es atender cosas que el gerente no quiere hacer, o sea, como por ejemplo una visita para atender eh, prevención o todo este tema de protección civil, que lo vea ella, ¿no? Y entonces se vuelve estos famosos generalistas, ¿no? El generalista de RH, pues es alguien que, entre comillas, vamos a llamarle así, es el talachero, ¿no? El que hace de todo, pero es de trabajo que no genera un impacto ni un desarrollo, ¿no? Y no, tenemos que darle la perspectiva desde la empresa de que RH realmente trasciende las decisiones, que se vuelva jerárquicamente hablando estratégico. No quiere decir que le den más poder, quiere decir que va a darles una forma de trabajo enfocada a las personas para generar mejores resultados, para ser más productivos y para ganar cohesión, que generemos integración de toda la gente, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Todos hemos visto alguna vez alguna, ya sea por televisión o incluso asistido a una carrera de automovilismo, ¿no? De Fórmula 1. Y también he sabido que pues, estos cuates cuando hay paradas en los pits, en 5 o 10 segundos, hacen toda una revisión del auto, le cambian llantas, le cargan combustible, revisan el aceite, en fin, y tienen todo un aspecto alrededor, que en este caso es el mantenimiento veloz para que el coche regrese a la pista de forma rápida. Todos tienen un rol de tal forma que en segundos literalmente esa actividad se cumple. Entonces, ¿hacia dónde tendremos que voltear? Y en este caso, insisto, estamos hablando de la perspectiva para la NOM, pues tendremos que voltear en cómo hago para que mi equipo de trabajo trabaje de esa forma armónica. Y la única forma de lograr eso es impulsando su desarrollo, impulsando que sean lo que yo llamo la maestría en su actividad. Si yo tengo al mejor auxiliar contable trabajando conmigo, voy a tener a un contador más eficiente y si además ese contador es el mejor contador que está actualizado y demás, pues voy a tener un departamento contable muy eficiente y cumpliendo el tiempo. Y si además lo mismo sucede en marketing, lo mismo sucede en ventas, lo mismo sucede en RH, lo mismo sucede en finanzas, en operaciones y demás, pues eso va sumando, ¿sí? Y vamos a ver esto desde esta perspectiva. Como ustedes ven, nosotros tenemos el centro, la actividad objetivo. Ajá. Tenemos alrededor toda esta gente. Aquí abajo tenemos la descripción de qué hace cada uno, ¿sí? Pero si yo no tuviera al mejor en cada posición, habría un riesgo de que la actividad en lugar de hacerse en 10 segundos se fuera a 1 minuto. ¿Se imaginan el impacto para la carrera de yo detener 50 segundos más al coche en el pit o en los pits? Sería fatal. ¿Me explico? Entonces tengo que garantizar y tengo que trabajar para que todos los que estén ejecutando la actividad sean maestros, sean los mejores. No importa si es el que carga la llanta o el que le pasa el desarmador o la pistola de aire al que está en la línea, ¿no? No importa si yo soy el backup. Si se fijan acá arriba, en el lado junto al 9, hay una persona parada, ¿sí? Ese, si se fijan en el número 10, dice backup del front jack, ¿sí? Es el respaldo, o sea, si el front jack se atora o algo, pues entra él. Entonces, es una organización hecho de tal forma que cada quien sabe qué hacer en el menor tiempo y es un maestro. Imagínense llevar a su organización a estos niveles de eficiencia internamente, pues su empresa se vuelve una máquina, ¿no?
Y esto se logra, insisto, trabajando en cómo las personas pueden volverse maestras y cómo yo, empresa, les facilito las herramientas o la capacitación o los esquemas para que sean muy ágiles en lo que hacen. Ajá. Todo esto nos va a dar una perspectiva de agilidad y de ahora que viene en esta, lo que llamamos nueva normalidad, la era post-COVID. Esto justamente es el área donde más valor vamos a poder generar a las empresas. Este es el área donde seguramente las empresas van a algunas a despegar, a robarse el mercado y otras se van a quedar atrasadas hasta que, bueno, a lo mejor la inercia que les quede pues sea de unos pocos años, pero aquellas que no estén dispuestas a transformar su organización de esta manera, seguramente no van a trasladarse más allá de unos cuantos años en la vida. ¿Sí? Eh, vamos a ver aquí otra frase. Esta es de Nils Flahin, que es él es uno de los innovadores de el Management 3.0. Él le llama Betacodex. Y lo que dice básicamente aquí es, no se puede hablar de sensatez o liderazgo, procesos de gestión decentes, a menos que aclaremos de antemano nuestras creencias sobre cómo son las personas en las organizaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? Antes de pensar en gestión, de cómo manejo a las personas, antes de diseñar procesos de trabajo, antes de todo, primero tengo que entender y estar de acuerdo en cómo son las personas en las organizaciones. Tenemos que llegar a un entendimiento compartido de la naturaleza humana y de las consecuencias de eso para nuestras organizaciones, ¿sí? ¿Alguien me quiere comentar aquí en el chat qué entiende por esto de entendimiento compartido de la naturaleza humana y las consecuencias de esto para las organizaciones? ¿Por qué es importante? Porque al final no importa si yo soy de RH o si soy de finanzas o si soy el director general y fundador de la empresa o si simplemente soy el contador o no importa la posición en la que esté, todos, en este caso, todos estamos trabajando con personas, ¿sí? Y precisamente ahí es donde radica la importancia de entender que así como yo puedo tener un mal día, mi asistente o mi jefe o mi compañero también puede tener un mal momento y todo eso va generando el día con día, las relaciones. Si yo no logro hacer la integración y el trabajo en equipo esté basado en la naturaleza humana, mi organización y mi esquema de trabajo es muy probable que estén constantemente teniendo riesgo de operación, de trabajo, de productividad. Ajá. Miren, Griselda Olivo nos dice, ¿qué tan beneficioso o perjudicial es que una persona por haber desempeñado su puesto operativo y conozca del proceso lo suban a jefe supervisor sin tener habilidades de liderazgo? Yo lo que diría, Griselda, es que efectivamente puede ser benéfico o perjudicial, pero justamente ahí es donde entra, por eso les hablo yo de la importancia de tener un área de RH estratégica. Una área de RH estratégica no permitiría que una persona sin las habilidades, que en este caso son habilidades que le llaman blandas, de liderazgo, de trabajo en equipo, de integración y demás, sin tener esas habilidades blandas, por mucho que domine el proceso, se vuelva jefe. ¿Me explico? Haría un filtro, detectaría que esta persona tiene esas carencias o que necesita desarrollar esas áreas de oportunidad y entonces primero lo mete a un proceso, pues no sé si de coaching, de desarrollo de esas habilidades blandas, de capacitación y demás. Y después de que se haya desarrollado, entonces lo va guiando y le genera un esquema de trabajo de tal forma que él mismo pueda ir revisando sus avances y RH a la vez pueda ir validando que va, digámoslo así, integrándose de la manera correcta, ¿sí? Hay algo también muy importante que en este sentido existe, hay algo que le llaman el principio de Peter.
o el principio de incompetencia, que a lo mejor alguien ya lo conoce, y precisamente tiene que ver con esto. El principio de Peter, y aquí lo tengo, lo voy a leer, afirma que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un objetivo, a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de su trabajo y alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Es esto que menciona Griselda. O sea, hay veces que las personas son buenas haciendo algo y empiezan sin tener estos criterios de cómo ascenderlos, los ascienden, hasta que llegan a un punto que topan con pared porque pues no pueden seguir avanzando porque no tienen las competencias para los puestos de mayor jerarquía, no se desarrollaron con el mismo ritmo, su preparación quedó en el lado, digamos, técnico o de ejecución de un proceso, pero no desarrolló las habilidades gerenciales requeridas o de dirección requeridas para las nuevas funciones de la posición. Entonces, por eso es importante el tener a un RH con esta visión estratégica y de desarrollo corporativo de la gente, del, del personal y sobre todo de cómo voy a llevar a todo mi equipo, insisto, sin siquiera pensar en que tengan o forzosamente un puesto de cierto nivel jerárquico, sea un jefe, un supervisor o gerente, pueden ser desde abajo. Todas estas personas que son, como yo les decía, los auxiliares o que entran como, eh, digamos, en la base de la pirámide, pues que se vayan desarrollando con esta maestría que les va a permitir que todos los retos y todas las nuevas funciones a las que vayan accediendo las puedan ejecutar con la misma calidad y con el mismo resultado. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí en Bot Consulting? Nosotros en Bot Consulting tenemos, como decía David, tenemos una sinergia estratégica con Innovare porque estamos buscando, sobre todo, transmitir todas estas cuestiones de la NOM 035, pero que realmente generen una transformación corporativa o de la gestión corporativa en las empresas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? De dos maneras. La NOM 035 tiene una guía, que es la que revisamos, una guía donde dice, pues primero te haces tu política y estableces tus protocolos y vas a evaluar con unos cuestionarios y vas a dar a conocer la información. Quiero que hagas pláticas de sensibilización con la gente, que sepas que todo el mundo sepan qué se está haciendo, etcétera. Y luego me vas a documentar todas esas actividades para demostrarme que lo hiciste, ¿ok? Imagínense toda esa chamba o todo ese trabajo hacerlo en una empresa, en una fábrica con 600 o con más empleados, ¿no? Con 1000. Pues es una chamba, la verdad es que bastante, eh, digámoslo así, pues desgastante, de talacha, ¿no? Estar haciendo eh, los famosos expedientes y, en fin. ¿Qué hacemos nosotros? Usamos la tecnología, automaticemos, ¿sí? De tal forma que al automatizar yo voy a usar una plataforma que me va a ahorrar el trabajo de arrastrar el lápiz, de estar haciendo expedientes, que me va a ahorrar el trabajo de estar dando un cuestionario en papel y luego capturarlo y luego, ahora sí que analizarlo, ¿no? Que todo eso me lo haga en automático y entonces mi gente, poca o mucha de recursos humanos o de gestión de esta parte de la norma, que se dedique específicamente a trabajar en las acciones, en decir, ¿cómo voy a trabajar en prevenir la rotación? ¿Qué voy a hacer para prevenir los liderazgos tóxicos? ¿Qué voy a hacer para prevenir eh, que haya evaluaciones de desempeño sin rigor? Es decir, que nada más sean como simuladas, que nada más son estas evaluaciones de desempeño que a veces parecen un chiste y nadie toma en serio, ¿no? Entonces, miren, aquí nos dice Gabriela, ¿el área de calidad puede llevar esta norma o tiene que ser el área de recursos humanos? En realidad, la norma no tiene una indicación que diga que a fuerzas es fulano o sutano quien debe de ejecutar. Eso es un criterio de la empresa. Evidentemente, por la naturaleza o por lo que se está gestionando, casi siempre de manera natural cae en el área de RH, pero el área de calidad, y como dijo David, que ahorita es un buen punto para sacarlo a colación,
Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo, o puedo decir que soy más especialista en ISO 9001 que en la NOM. En realidad llevo más años trabajando en ISO 9000, pero sin embargo, pues cuando llega la NOM y entendemos y evaluamos y la analizamos, vemos que con prácticas de calidad se puede perfectamente gestionar. ¿Qué es lo que yo diría que al ISO 9001 le falta, entre comillas, para poder cubrir lo que la norma pide? Un mayor enfoque al desarrollo de las personas precisamente. O sea, sí hay una cuestión ahí importante de considerar el desarrollo de las competencias, el manejo de toda esa parte de contar con los recursos y demás, pero no tienen algo tan clavado en cuanto a atender los factores de riesgo psicosocial. Entonces, si yo en mi empresa ya tengo un ISO como el de calidad 9001 trabajando, ya estoy certificado y demás, pues la verdad es que, insisto, yo ya tendría de por sí que tener un alto porcentaje de avance. Entonces, lo único que voy a hacer es complementar con ciertas acciones, y perfectamente el área de calidad lo puede hacer, garantizando que ahora con esta parte de RH, o sea, como estas acciones de prevención, que pueden ser los talleres, el desarrollo de competencia y demás, se ejecuten para entonces todavía eso le va a dar más fortaleza a mi ISO 9000 o al ISO que yo esté, el 45000 o el 14000, el que yo tenga, y todavía eso además me va a ayudar a cumplir o a demostrar el cumplimiento de la NOM 035, es decir, se amalgaman perfectamente, ¿no? Entonces, Gabriela, yo te diría que el área de calidad lo puede llevar perfectamente. Ideal, yo te diría que pues es una sugerencia es que sí se apoyar en el área de recursos humanos. A mí me ha tocado clientes, para que se den una idea, que, híjole, pues le encargan la NOM 035 a los abogados, ¿no? Al abogado laboral. Y de verdad no es nada contra los abogados, ni es nada contra los compañeros, pero esto es de desarrollo humano. ¿Por qué considero que calidad puede hacer una mayor amalgama o de mejor resultado que, por ejemplo, los abogados? Porque los abogados se van muchas veces al cumplimiento sin importar, como decíamos, los muertos que dejen en el camino, ¿no? Tú cumple y punto, ¿no? Porque así es, o sea, ante la autoridad es o cumpliste o no cumpliste. Tienes que ser muy así impactante, tienes que demostrar con mucho impacto que sí estás cumpliendo y que sí tienes aquí la evidencia y que, o sea, no dejar lugar a dudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pricewaterhouse sugiere que haya una trinidad, es decir, que sí haya la participación del área de laboral, del área de relaciones laborales, que sí haya participación del área de recursos humanos, pero la más importante, y es como la base de la pirámide, por decirlo así, en esta triada, que esté envuelto todos los directivos por así que de peso, desde la dirección general, y si tenemos gerentes o direcciones de estructura sobre la que la dirección se apoya directamente, que estén involucrados, de tal forma que precisamente todas las acciones penetren verdaderamente con impacto, como cuando se hace un ISO 9000. Ustedes saben que cuando ustedes impulsan una integración o una adopción como de un ISO 9000 o un ISO 45000 o el 14000, el que sea, o entran a esta práctica de la empresa, de la responsabilidad social empresarial para lograr el reconocimiento, el distintivo de empresa socialmente responsable, todo eso se tiene que hacer desde dentro, ¿sí? Griselda nos dice, Griselda Olivo nos dice, ¿qué tan importante es la participación de los psicólogos dentro de la aplicación y el plan de acción de esta norma? Eh, bueno, aquí asumo, aclárame, Griselda, que hablas de psicólogos que trabajan en la empresa, es decir, como por ejemplo los de reclutamiento, o hablas de un psicólogo externo. Si hablas de un externo como que vaya a dar terapia a la empresa, o sea, digamos que ese psicólogo, ok, dentro de la empresa. Generalmente muchas personas de RH tienen perfil de psicólogo, o sea, pueden ser para reclutamiento y demás. Ellos como parte del equipo, por supuesto que es importante que participen, pero ojo, solamente para efectos de la ejecución y el trabajo interno. Cuando hay una afectación, por ejemplo, cuando yo hago la guía 1, que es la de evaluación de acontecimientos traumáticos severos, y alguien
me responde que sí tiene una afectación, o sea, por ejemplo, que sí sufrió algún percance que le afectó, tengo que mandarla a una evaluación médica profesional. Yo sugiero que no sean estos psicólogos que ya trabajan internamente, con todo y que estén titulados y pudieran dar terapia, porque finalmente son compañeros de trabajo. Mi sugerencia es que si no tienes un departamento médico como tal interno, hay empresas que ya lo que después de cierta cantidad de personas deben de tener un médico interno, o en ciertos lugares de trabajo como en fábricas o en minas pueden llegar a tener un servicio médico interno. Ese médico sí los puede atender, o lo pueden mandar al seguro social a la persona, o pueden contratar a alguien de servicio médico específico para atender estas situaciones, pero todo eso es alterno. Ahora, específicamente en este tema que nos dice Griselda dentro de la empresa en el área de desarrollo y formación, yo te diría que es muy importante, pero sobre todo que trabajen en conjunto, ¿sí? ¿En qué sentido? Eh, estas nuevas generaciones, los millennials y la que ya viene, que es la llamada de Z, la generación Z, tienen otro nivel de conciencia y tienen otros chips, otros ímpetus de trabajo, ¿no? Hay empresas que dicen, es que los millennials no se comprometen, ¿no? Renuncian muy fácilmente, me dejan el trabajo, no les gusta comprometerse, cosas así. Pero creo que realmente el tema es que estas nuevas generaciones no es que no se comprometan, es que buscan o están buscando empresas con cierto nivel de, de enrolamiento, le llamo yo, o sea, que te emocione trabajar con ellas, que sean aspiracionales y que supongan un reto. Cuando tú llegas a un lugar donde encuentras que desde la entrada todo está tirado, sucio, desordenado, o que se siente pesado el ambiente y demás, pues no te inspira y entonces, pues a lo mejor hasta ni te dan ganas de entrar, ¿no? Cuando tú entras a un lugar que llena tus perspectivas, aunque sea algo pequeño, pero que te emociona, o sea, puede ser que sea un cafecito, digamos, de la esquina, no es un Starbucks, es un cafecito muy acogedor, con dos mesitas, pero donde platicas a todo dar, la música es suave, en fin, te hace sentir a todo dar, te dan internet, es barato, te rellenan la taza, qué sé yo, pues te hace que tú quieras regresar, es un equivalente. Yo les digo a mis compañeros y cuando platico con ciertos empresarios, les digo, miren, consideren que ustedes son dueños de empresa y tienen rotación. Eso quiere decir que la gente llega a sus lugares de trabajo, ustedes le dicen, mira, ven aquí, haz estas cosas que te pido y te pago dinero. Y la gente, a pesar de que le pagas dinero por hacer ciertas cosas, prefiere irse. No le gusta o no lograste atraparla con todo y que le estás dando dinero. ¿Y qué pasa cuando esa misma persona, y hablando en un tema netamente de análisis sociológico, no tiene que ver con una cuestión de creencias ni mucho menos, pero ha habido un aumento en la apertura de iglesias y de cultos exponencial en la ciudad y en el país y creo que en el mundo. O sea, casi en cada colonia encuentras una iglesia nueva que surgió de la nada y creo que eso desde el Pare de Sufrir que surgió pues a principios del 2000 me parece, ha habido esta exponencial crecimiento de iglesias y cultos y ahí la gente va, le encargan hacer ciertas cosas, pero la gente paga por ir o por ser aceptada. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es que si tú les pagas en tu empresa para que vayan y hagan ciertas cosas y no quieren, acá ellos vayan, acepten hacer ciertas cosas y además paguen ellos? Es decir, den el diezmo o den algo, pero hay lugares así que verdaderamente hacen que las personas paguen por estar aceptadas o por pertenecer. Eso es algo de lo que hay que aprender. Entonces yo le diría a Griselda, esta parte del área de desarrollo y formación, lo que hay que trabajar, y precisamente los psicólogos tienen mucho impacto, es cómo hacemos para que las personas quieran contribuir desde la naturaleza de ellas, es decir, no por imposición, ¿sí? Que participen, cuando las personas se sienten partícipes de un proceso, de una actividad, de un equipo y se sienten escuchadas, que tienen un impacto en lo que se está trabajando, de manera natural fluye la integración, ¿sí? Fluye el resultado y por supuesto que van a fluir en el sentido de cómo ejecutan su día a día con la empresa.
se van a volver aspiracionales, se van a volver, digamos, como ahí sí su segunda casa, y entonces, insisto, todo este criterio va a generar que el cumplimiento de la NOM 035 se dé de manera natural. Rapidísimo, miren, Estrella dice que hay veces que RH solo se dedica a reclutar y pagar nóminas, el IMSS y todo eso. Entonces, efectivamente, es lo que les decía, a veces RH tiene esta cuestión como de considerarlo un generalista, ¿no? Que es el talachero, pues es que hay que hacer el reclutamiento, pues sí, yo soy el contador, no me voy a poner a reclutar gente, entonces contrato a alguien que lo haga. Y ese alguien que lo haga es contratar a un hacedor. Por eso el puesto muchas veces sí le llaman generalista de RH, porque es el hacedor de nómina, es el hacedor de reclutamiento, es el hacedor de la fiesta de fin de año, es el hacedor de no sé qué más, pero nunca trasciende el hacedor hacia el estratega, se queda en ese bloque y entonces RH se vuelven hacedores y los estrategas son el contador, el de finanzas, el dueño, lo cual no quiere decir que esté mal, simplemente que generan una visión distinta del negocio, ¿sí? Muchas veces el contador, el dueño, el de finanzas, tienen un criterio de que si no me deja aparentemente dinero en el corto o mediano plazo, no es negocio. Pero no todo, recuerden, el crear una empresa, y eso lo podemos ver en casos de estudio de cualquier tamaño, pequeños o muy grandes, los unicornios, por ejemplo. Pero la empresa no se crea para hacer dinero. La empresa se crea para cumplir un objetivo, una misión, una visión, y el dinero es la consecuencia, ¿sí? Si tú logras cumplir tu misión y tu visión de manera correcta, de manera integral, con esa ahora sí que alineándote a tus valores y demás, aunque suene romántico, es lo que da resultado. Yo no conozco ninguna empresa de alto rendimiento a nivel mundial, muy grande, que no tenga estas características en su integridad como corporativo, es decir, valores, misión, visión, y que además tengan un foco en las personas, son las características de las grandes empresas. Y rapidísimo, déjenme comentarles, hace unas semanas eh, hay salió un artículo en un periódico de España, en El País me parece, donde habla de el fundador de Netflix y que pues, evidentemente es su dueño y de cómo fue que él desarrolló toda esta cuestión de la identidad. Netflix es de las empresas que, por ejemplo, no tiene una política de vacaciones. O sea, yo en Netflix, si trabajo en Netflix, puedo tomar un mes al año de vacaciones o tomar 3 meses al año de vacaciones. Yo puedo tomar las vacaciones que quiera. No tengo una política de que 6 días al año, no. ¿Cuál es la condición? Bueno, tienen un marco de referencia, ¿no? O sea, si tú sabes cómo son tus objetivos, tú sabes cuáles son tus retos, tú sabes cuáles son tus compromisos, etcétera, y aún así te puedes dar el lujo de irte 6 meses de vacaciones, lo puedes hacer, ¿sí? No hay una política de evaluación del desempeño, no hay una política, o sea, es todo un proceso de confianza y de estructura enfocada a las personas. ¿Y a qué nos referimos con confianza? No forzosamente al hecho de dejarlos hacer lo que quieran, sino que tú les marcas, insisto, en un esquema de referencia cómo es la cultura, es decir, aquí somos profesionales, aquí no queremos niñeras, aquí todo es para crecer, aquí todos nos vamos a apoyar. Y entonces por presión social natural, el mismo equipo se va desarrollando, ¿sí? Y cuando el fundador de Netflix presentó toda esta, digamos, es una presentación de PowerPoint de chorro de diapositivas. Cuando él la presentó, lo tacharon de loco, ya saben, ¿no? De qué está hablando, etcétera, pero pues finalmente díganme hoy quién es Netflix y dónde está Blockbuster, ¿me explico? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que considerar que la naturaleza de las organizaciones, la forma de gestión, la forma de trabajo ya no es la misma, ¿sí? Todo eso nos funcionó, todos estos esquemas de el jefe siempre tiene la razón y yo soy el dueño y hago lo que quiero y tú te callas porque yo te mando, etc. Todo eso ya se murió.
Eso quedó en el siglo XX y ahorita que apenas van 20 años de este siglo XXI, ya nos ha dado suficiente muestra la historia de que este sistema de gestión enfocado en las personas y de mejora constante en el sistema es lo que va a darle resultado a las empresas para continuar, ¿sí? Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis rapidísimo. Díganme, ¿hay algo de esto que estamos hablando antes de entrar a ver cosas del sistema que quisieran que les eh, profundice en algún sentido? Eh, ¿Quieren que pasemos a ver rapidísimo las pantallas del sistema? ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Mientras, miren, María Rodríguez dice, considero que si tú no estás ubicado en lo que te gusta y te comprometes, difícilmente podrás disfrutar y contribuir a la organización con ideas nuevas y desarrollarlas. Efectivamente, aquí el tema es que muchas veces, por ejemplo, el otro día vi en LinkedIn, la red social de negocios, como una chica publicaba que antes de la pandemia, en octubre, la contrataron en un lugar y que ella siempre había pensado que era el trabajo de sus sueños, estaba súper emocionada y demás, y que con tristeza eso lo vi hace un mes más o menos, pero ella estaba renunciando a ese trabajo porque estaba muy desilusionada. Y decía que parte de su desilusión partía en que con todo este criterio interno de la cultura, como lo estaba manejando la empresa en el manejo de la pandemia, la tenía muy, muy desilusionada porque la empresa no estaba pensando en las personas, sino en cómo estar conservando ciertos beneficios, digamos, en este caso económicos o de resultados, ¿no? O sea, de tener dinero. Entonces, muchas veces, pues es una combinación, ¿no? Puedes llegar a lo que tú consideras el trabajo de tus sueños y de pronto darte cuenta que no forzosamente ese lugar o ese trabajo en específico era lo que tú habías imaginado, sino que la realidad es diferente, ¿no? Eh, Juan González Dueñas nos dice, ¿habrá buen resultado en fomentar convivencia mensual en el grupo de trabajo, reuniones? Eh, Mira, yo lo que te diría, Juan, es que en general cualquier iniciativa da resultado siempre y cuando, como decíamos con el ejemplo de los psicólogos a la hora de desarrollar planes, todo va a dar resultado siempre y cuando sea lo que los colaboradores busquen, ¿sí? No es un secreto que, bueno, las personas tenemos características y unas somos introvertidas, otras somos extrovertidas. Habrá quien, si decimos, vamos a hacer una reunión mensual para integrarnos, habrá quien diga, no, 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 a mí eso no me gusta, ya me van a obligar y ahora tengo que ir y no le caiga bien. Habrá quien esté fascinado con la idea, ¿no? Entonces, eh, todo esto tiene que ver con entender qué es lo que construye para el equipo de mejor manera, ¿no? Una vez recuerden que eh, cuando estamos en un equipo, pues es una combinación de diferentes perspectivas y es lo que en general complementa el que alguien de unas características logre hacer el trabajo para otras, ¿no? Alguien más nos comenta que si a estas alturas todavía podría hacer un esfuerzo para implementar la norma para una empresa de 150 empleados y tener algo para antes de la fecha límite. Ok, miren, vamos a entrar entonces al sistema y les voy a exponer básicamente por qué el tener un sistema de gestión para la NOM les va a generar que esta pregunta en específico sea como el que ustedes hagan la actividad como si tuvieran una especie de turbo. Y yo lo que te diría, Ricardo, es que esas 50 personas, 150 personas sin sistema, o sea, haciéndolas manual, por decirlo así, yo creo que por lo menos te deberías de llevar un mes, mes y medio en todo el proceso, ¿no? De ahí hacia adelante, porque en el plan de acción pudieras llevarte un poco más. Pero con el sistema 150 personas, por lo menos hasta llegar a la definición de tu plan de acción, te lo haces en 15 días. O sea, relativamente te ahorras del 50 al 70% del tiempo, dependiendo qué tan ordenada tengas la información, porque eso es lo principal, y qué tanto tengas tú mecanismos de difusión internos sólidos, ¿sí? Porque, pues,
ahorita lo vamos a ver, pero evidentemente cuando tú lanzas una iniciativa y no tienes un mecanismo de comunicación interno eficiente, pues va a haber gente que diga, no, yo ni me enteré, es que a mí no me avisaron, es que yo no sé qué, y más ahora con home office, pues sí puede requerir un tema de seguimiento más constante, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos, les decía, prácticamente 2 semanas, pero para 150 personas yo te diría que en semana y media tú ya deberías de tener por lo menos toda la parte básica. Tal vez en 2 semanas máximo ya tengas incluso los resultados de los cuestionarios si metes presión y estos mecanismos de comunicación son eficientes. Y ya tu plan en sí de acción, la ejecución de acciones para la prevención, pues a lo mejor si te llevas un poquito más, un mes más, porque pueden ser talleres, pueden ser capacitaciones y demás, pero en caso de una hipotética renovación, ya no te agarran en blanco, me explico, o sea, siempre es mejor decir, mira, ya tengo todo, estoy al 90%, estoy en la ejecución, estoy en la parte de la ejecución de planes de acción, y entonces, pues si es que trascendiera o que pudiera ser susceptible una multa, pues ya no va a ser lo mismo a que estés en cero, o sea, por lo menos, pues sí le vas a disminuir el impacto posible de ese riesgo, ¿no? Entonces, miren, déjenme mostrarles un poco las pantallas del sistema. ¿Sí? Esta es la primera pantalla. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, eh, yo tengo un panel general, ¿sí? Donde de entrada lo primero que estamos viendo son el avance en las 3 etapas de la NOM. Como recuerdan, en el objetivo dice identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Entonces, en la parte de la identificación, lo primero que me va a pedir, o lo primero que voy a ver más bien es, ok, ¿cuántos cuestionarios tengo que ejecutar? ¿Sí? Aquí en la esquinita del lado derecho, ahí ven que dice 346, ¿sí? Y 11. O sea, 346 de 346, 11, 11. Eso es por sexo. Tengo 346 hombres y 11 mujeres, ¿no? Esto puede ser una fábrica. Ya tengo el 100% de cuestionarios lanzados para que se respondan. De esos 357 cuestionarios me han respondido 317. Eso quiere decir que tengo un 85% de avance. ¿Cómo funciona la plataforma? Es 100% en la nube, 100% responsiva. Responsiva quiere decir que es tecnología que se ve bien en un celular, en una tablet o en una computadora. Se adapta al formato de pantalla de tal forma que el usuario, sin importar si entra en su teléfono, si entra en la computadora, si entra eh, en una tablet, la plataforma, como entra por medio de un navegador, ya sea Chrome o Edge o Safari o el que quieran, Firefox, en cualquier navegador van a poder entrar y entonces no hay pierde porque no hay falla de que diga el colaborador, es que yo nada más tengo Android o yo tengo iPhone, o sea, no importa. El teléfono que tengas funciona, la tablet que tengas funciona, la computadora que tengas, siempre y cuando tengas internet, funciona. Si no hay que instalar aplicación, eso también es una ventaja. Y entonces esto te va a ayudar a que sea muy, muy fluida el trabajo, ¿no? Obviamente, en este ejemplo yo veo que tengo el 85% de avance, pues yo puedo entrar a ver el detalle y decir, ok, estas 40 personas que no han respondido, ¿quiénes son? Y entonces, pues ya muy puntualmente les hablo por teléfono, les mando un mail o lo que sea, para decirles, oye, por favor, te encargo las respuestas, ¿no? Después, en el punto 2 que dice análisis, me dice cuál es el resultado en color de acuerdo a los cuestionarios que ya están resueltos. Es decir, me dice, estás en amarillo. Eso quiere decir que yo ya analicé y tengo 207 cuestionarios analizados de 357. Tengo un 65% de avance en el envío de recomendaciones para atender eh, las situaciones o sea, del resultado del cuestionario, ¿no? Entonces eso me permite ir entendiendo
cuál es lo que los colaboradores están respondiendo y dónde se sienten ellos más afectados, ¿no? Alguien nos pregunta qué antigüedad mínima debe tener el empleado para poder aplicarle los cuestionarios. Mira, en realidad la norma como tal no nos indica o no nos dice un mínimo de antigüedad. Lo que sí nos dice es que preferentemente por lo menos tengamos o se tenga un mes de, de referencia. Eso quiere decir, por ejemplo, la guía 1 te dice, en el último mes te ha pasado algo de esto, ¿sí? A ese mes se refiere. Entonces, obviamente, alguien que entró la semana pasada, pues no tiene caso preguntarle. ¿Me explico? Entonces, ese es como la única referencia con cierto nivel de criterio que la norma nos da. Yo lo que sugiero regularmente es que se aplique toda la evaluación solamente a empleados que tengan un contrato o que estén contratados de manera permanente. Hay veces que la política de contratación es, yo entro y tengo un contrato temporal de 28 días o de un mes, ¿sí? Y muchas veces ese contrato no se renova porque no me adapté o no le gustó a mi jefe mi trabajo, entonces no me lo renovan. Hay unas empresas que dicen, bueno, primero te voy a dar un contrato de un mes, de 28 días. Si sigues bien, o sea, si vas bien, que tu jefe te evalúa bien y te pide que continúes, te voy a dar un contrato de 3 meses y si todo va bien, entonces ya te doy la planta, ¿no? Entonces, pues ya a los 4 meses, o sea, tu primer contrato de un mes más el de 3 meses, a los 4 meses, pues ya conoces a la organización. Entonces ahí sí, ya te doy la planta y entonces sí te puedo, es donde yo sugiero que ya se haga la evaluación de, de la NOM 035, ¿no? Creo que es una buena referencia, pero insisto, al final eso ya es dependiendo de cada organización, su política o cómo lo quiera desarrollar. ¿De acuerdo? Ahora, la parte final de esta pantalla que estamos revisando nos habla de la prevención. La prevención es el avance que yo estoy teniendo del plan de acción, es decir, de la ejecución ya de las acciones para prevenir o para contrarrestar el resultado de lo que haya surgido en mis evaluaciones, ¿ok? Este es un panel general donde puedo ver de un primer así pantallazo en qué voy, en qué avance va, en qué parte de la etapa, qué avance tengo en cada etapa, y ya de entrada pues darme una idea de qué tan bien o mal voy, ¿ok? Tengo esta otra pantalla que también ustedes van a ejemplificar, ¿sí? Que es el resultado de la evaluación de los cuestionarios, ¿sí? Yo aquí tengo arriba los niveles de riesgo, que según la norma es lo que digamos lo que la norma me marca, ¿no? Puedo tener un riesgo muy alto, puedo tener un riesgo alto, medio, bajo, nulo. Sí, evidentemente nuestra aspiración, como yo les decía, es pues que si hago un examen o me hacen una encuesta, pues yo saliera en nulo, en azulito. Ajá. Porque eso quiere decir que mi empresa está trabajando en orden, que tengo un buen clima, que está la gente integrada, que está la gente siendo productiva, que se siente eh, cubierta, abrazada, etcétera, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que puedo considerar que no tengo riesgo, no hay factores de riesgo porque la gente está contenta. Esta es la aspiración a la que deberíamos de estar nosotros buscando de primera mano acceder, ¿sí? Evidentemente, como sabemos, pues no vivimos en un mundo ideal, entonces siempre habrá pues ya sea riesgos medios, altos o muy altos, ¿no? Algunos bajos. Este es el análisis. La norma se divide en categorías, dominios, y los dominios tienen a la vez dimensiones. La verdad es que lo importante son las categorías y los dominios. Las dimensiones son como ya para entrar más a detalle, principalmente para entender qué acción o qué actividad voy a detonar para corregir el problema, ¿sí? Aquí, como ven, me dice cuáles están en amarillo, cuáles están en naranja, hay una en verdecito, y si hubiera alguna en rojo, pues aquí lo puedo ver. Y entonces, pues ya veo aquí, este es el termómetro, este es mi resultado, y ya me doy de entrada también una idea de inmediato de cómo está o cómo salí de las respuestas que están dando, ¿sí? También tengo esta otra pantalla donde tengo toda una serie de dashboards y gráficas
que consideramos ejecutivos para poder evaluar el avance y los resultados por centro de trabajo. Aquí es importante que ustedes consideren que general, la norma dice que debemos de aplicar la evaluación por centro de trabajo. Entonces, si yo tengo 2 fábricas, si yo tengo 3 ubicaciones o 50, en cada ubicación tengo que ejecutar la actividad de evaluación de manera independiente, ¿sí? Y esta independencia tiene que ver con la característica específica del centro de trabajo que tenga que ver con la cantidad de colaboradores que hay. La norma tiene 3 dimensiones, por decirlo así, o 3 secciones, ¿no? La primera es de 0 a, bueno, de 1 a 15 colaboradores, tengo un nivel de cumplimiento o tengo un nivel de obligaciones, digamos. Si en el centro de trabajo hay de 16 a 50 colaboradores, tengo otro nivel de cumplimiento exigido, y de 51 colaboradores en adelante, tengo el otro nivel de cumplimiento exigido, ¿no? Entonces, si yo en una fábrica tengo 150 colaboradores y en otro centro de trabajo, que puede ser una oficina, nada más tengo 25, pues en el de 150 voy a aplicar unas guías o unos cuestionarios diferentes a los que tengo acá donde solo hay 25. Y si tengo además una tiendita por ahí donde vendo todos mis productos eh, y es una tienda de retail tipo Oxxo donde nada más tengo 3, 4 colaboradores, ahí es otro nivel de cumplimiento. Entonces tengo que ejecutar las actividades independientes por cada centro de trabajo. Estos dashboards, como nos preguntan, sí se generan en automático, todo es automatizado, pero también lo puedo personalizar en ciertos casos, principalmente por la división en cuanto a los centros de trabajo. Es decir, yo puedo ver un dashboard por un centro de trabajo o puedo decir, no, muéstrame el global de todos mis centros de trabajo o nada más muéstrame el de tal y tal. Entonces, aunque la generación es automática, sí puedo ver seccionado, digamos, la información de acuerdo a mi requerimiento. Perdón. Tengo aquí otro, otra imagen. Como pueden ver, cuando llegue perdón, cuando llegue el auditor, les va a decir, oigan, a ver, muéstreme su política. Entonces, ustedes tienen que mostrarle la política que definieron, la política de riesgos psicosociales, ¿sí? Y te va a decir, ok, ¿y cómo la diste a conocer? Ah, pues la publiqué en la plataforma y aparte la puse aquí en la entrada de la oficina o en la entrada de la fábrica y aparte hice pláticas de sensibilización y a pláticas no sé qué, no sé qué. Entonces, todas esas actividades y todos esos requerimientos en el sistema yo los voy a ir integrando de manera digital. De tal forma que con un clic yo voy a, cuando me llegue una revisión, voy a generar todas esas, digamos, evidencias por centro de trabajo y por colaborador, donde voy a tener el respaldo de lo que él ha hecho, es decir, de cuándo aceptó la política, de cuándo se enteró, el respaldo de cuándo respondió los cuestionarios, el respaldo de que si él asistió a una capacitación, qué día fue y cuál fue la evidencia de que él asistió a tomar esa capacitación, y así de cada persona, de tal forma que con un clic yo ya voy a tener todas las carpetas armadas o toda la información armada de evidencias para presentárselo al auditor. La norma le dice que yo debo de documentar todos estos registros de manera física o electrónica. Es decir, no estoy obligado a tener expedientes en papel. Yo pudiera llegar el auditor, decirme que quiere ver mis evidencias y decirle yo, mire, aquí tengo mi PDF, porque además lo puedes descargar. Entonces, eh, ¿dónde quiere que se lo pases? Dígame, deme su correo o páseme un USB y le copio el archivo, ¿no? Si el auditor quiere revisarlo en su teléfono, en su computadora, en su tablet o imprimirlo, eso ya es cosa del auditor. Ustedes cumplen con entregarle el PDF con todas las evidencias, ¿sí? Nos preguntan si también documenta evaluaciones al personal. La plataforma documenta todo lo que tú quieras en el sentido de que si yo activo que vas a tener las evaluaciones aquí, ¿cómo las va a documentar?
pues que tú subas el resultado. Es decir, tú puedes subir PDFs o imágenes, tantas como quieras, al expediente de tal persona. ¿Me explico? ¿Qué es lo que no hace evaluar al personal? O sea, si tú lo que me pides es, o si la pregunta es, si yo aquí puedo programar o digamos de alguna manera ejecutar aquí mis evaluaciones del personal, no, eso no lo hace, pero si yo tengo un esquema donde mediante un formato hago la evaluación y entonces el colaborador me la firma, yo jefe la firmo, le tomo una foto y la subo al sistema como para que forme parte de mi carpeta digital, eso sí se puede hacer, ¿sí? Y lo mismo, yo tengo la facilidad dentro del sistema de generar planes de trabajo. Ustedes ya vimos aquí que tengo mi generación de resultados. Esto es cómo salí de los cuestionarios. Entonces, ahora de estos resultados, ¿cómo hago para que el amarillo se vuelva verdecito? Y luego, ¿cómo hago para que ese verdecito se vuelva azul? Pues ese es el plan de acción que tenemos que ejecutar. Entonces, ¿cómo lo voy a ejecutar? Pues son las capacitaciones o talleres que tendremos que hacer. El sistema te genera un plan de trabajo en automático, sugerido, que además está respaldado con la cédula profesional de una psicóloga organizacional que tiene muchos años trabajando en el tema, estuvo involucrada en las mesas de definición de la NOM 035, tiene mucha cercanía trabajando con gente de la Secretaría del Trabajo y tiene algo que la norma pide es que todos los planes de acción estén respaldados por la cédula profesional del especialista que los haya definido. Entonces, el sistema ya tiene ese respaldo. Si ustedes presentan el plan de acción como el sistema lo sugirió, va a estar perfectamente validado. Si ustedes dicen, no, yo no quiero seguir ese plan de trabajo, quiero hacer, en lugar de 2 talleres, quiero hacer uno solo y que incluya los 2 temas, lo pueden editar, pueden subir sus propias actividades, borrar las que el sistema les sugiere. Es decir, pueden hacer su plan de acción automático o manual o combinado, ¿sí? Y de cada acción que ustedes generen, lo pueden respaldar con las evidencias que se generen. Esta funcionalidad, como mencionan algo similar a lo que mencionan con las evaluaciones del personal, la pueden explotar de 1000 maneras. Por ejemplo, si ustedes quieren convocar a la fiesta de fin de año, pueden hacerlo mediante el sistema. Crean la actividad, fiesta de fin de año, brindis de fin de año o convivencia de fin de año, como le llamen, y ahí le mandan el aviso a todos sus colaboradores de qué día, a qué hora, con cómo tienen que presentarse, o sea, las observaciones y demás. Obviamente no lo asignan a una actividad de prevención, en este caso del plan de acción para la norma, simplemente lo asignan como una actividad, digámoslo así, recreativa. Y entonces, en automático, el sistema les avisa a todo mundo, les llega el aviso de que hay ahí una situación por atender, lo revisan y es como si ustedes lo invitaran. Entonces, el sistema tiene la capacidad de también actuar como una especie de mini intranet para comunicación. Tiene un esquema también, o bueno, una sección para comunicación de políticas. Entonces, ustedes ahí publican la política, digamos, directa de factores de riesgo psicosociales, las obligaciones del patrón, las obligaciones del colaborador, pero además, si ustedes quieren ahí publicar su código de ética, su procedimiento para de anti-COVID, su procedimiento para de higiene, ¿no? De cómo lavarse las manos, usar el gel, qué sé yo. Todo eso lo pueden publicar, que es algo que también nos están preguntando por aquí, que si hay nuevas disposiciones se puede comunicarlas, exacto. Cualquier procedimiento, comunicado, reglamento, aviso, lo que sea, pueden usar la plataforma para comunicarlo. Evidentemente, al ser un esquema de comunicación interno, pues eso facilita que el flujo de interacción entre la empresa se haga ágil y pues esto genere un buen impacto en las personas porque se ve o las personas van a percibir que se está tratando de comunicar de mejor manera, ¿no? No nada más pegando ahí anuncios en las paredes. Y también el sistema tiene integrado su buzón de quejas y denuncias, es decir,
que los mismos colaboradores desde ahí, bueno, sí, me preguntan si genera evidencia de que leo en el comunicado. Sí, sí genera una evidencia. De hecho, esa evidencia va a quedar registrada con hora y minuto. Bueno, pues sí, la hora y día en que entraron al sistema y le dieron a aceptar a la política o al comunicado. Cuando ustedes entran a la plataforma, en uno que llamamos pop-up o una ventana emergente, les va a aparecer la política o el comunicado que en este caso urja atender. Y va a tener un cuadrito de aceptar, como cuando ustedes en las apps, en las aplicaciones, las descargan y les dicen, da aceptar para continuar. Bueno, es el equivalente. Tendrán que ahí darle clic en que acepta lo que dice para poder avanzar y continuar las acciones o las actividades que estén haciendo en la plataforma. Y esa ahí genera el registro como evidencia de que ese día entraron y leyeron. Si el colaborador en ese momento dijeras, híjole, es que no lo leí, bueno, puedes regresar, puedes irte a la sección de políticas, descargarla, descargar el PDF, imprimirla, o sea, tiene todo, ¿no? Tiene el buzón de quejas y sugerencias del que hablábamos, ya lo tiene integrado. Me preguntan si tiene opción de anónimo, no anónimo o combinado. Por recomendación, nosotros lo dejamos abierto, es decir, no puede ser anónimo, todo es porque finalmente el colaborador ya se logueó en la aplicación, o sea, ya metió su nombre de usuario y su contraseña, entonces ya sé quién es. No podría ser una denuncia anónima. Pero además es la recomendación de la misma norma, porque esto recuerden que es para atender problemas o más bien factores de riesgo psicosocial. Y los factores de riesgo psicosocial suponen una posible afectación a la persona. Entonces, imagínense que yo soy una persona, digamos, de marketing o de finanzas, del área que quieran, y mi jefe llegó de malas o así es un jefe agresivo y me pone una gritoniza de aquellas porque algo no salió como él quería, ¿no? Independientemente de si tengo o no la culpa, es decir, si hice o no mal el trabajo, pues no debía de ser maltratado o humillado, ¿no? Entonces, pues resulta que me ponen la gritoniza de la vida, yo acabo temblando, casi en shock, ¿sí? Evidentemente necesito que me den atención, ¿sí? Me pueden mandar con el médico para que me valore, a lo mejor necesito, no forzosamente atención psicológica, pero sí un calmante, ¿no? Algún medicamento, qué sé yo, ¿no? Si yo levanto la queja de que me gritonearon y que me humillaron y que me siento muy mal, bla, 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 y no digo quién soy, ¿cómo me atienden? ¿Sí? O cómo me dan seguimiento y a la vez, ¿cómo hago yo para poder ir y tomar acción contra la persona que cometió en este caso la violencia? La norma sugiere, incluso a la hora de responder los cuestionarios, que esto es un trabajo de integración y es de mejora continua, es decir, no estamos buscando chivos expiatorios, por decirlo así, es identificar qué estamos haciendo mal en la empresa. Y no quiere decir que si hoy tengo un jefe tóxico, un directivo tóxico, pues mañana lo tengo que correr. No, vayan y eh, capacítenlo, métanlo a talleres de desarrollo de habilidades de liderazgo, de habilidades de comunicación, para que entonces ese jefe pueda hacer un buen trabajo como líder de grupo y no nada más las personas estén ahí por miedo o porque no les queda de otra, ¿no? Nos preguntan aquí también si hay otra alternativa hay otra alternativa si en la empresa no tienen recursos tecnológicos o las personas no saben utilizar los equipos de cómputo. Sí, por supuesto. Nosotros ya nos ha tocado con clientes que, por ejemplo, tienen gente que hace repartición en calle, o sea, que andan en ruta, por decirlo así, y nos dicen, es que, oye, Armando, fíjate que pues, los choferes y sus ayudantes y demás, pues luego no tienen ni teléfono, o usan de esos teléfonos pues muy sencillitos y no saben usar computador y demás. Yo quisiera que esas personas, pues, ¿cómo las apoyamos? Entonces, bueno, pues sí, evidentemente les damos el apoyo. Pueden ser de dos maneras. La primera es, la más simple es, pues juntemos a la cantidad de personas que se pueda en el mismo lugar y les damos o sea, esas personas que contesten en papel,
y pues ya sus respuestas nosotros manualmente las capturamos al sistema. Esa es la parte, digamos, más sencilla y la que ofrecemos de primera mano. La opción 2 es, si la empresa tiene posibilidad de tener una especie de área o zona como de capacitación con computadoras o tablets, ¿sí? O sea, si yo tengo una sala de capacitación con capacidad para 20 personas y tengo posibilidad, si no de computadoras, pues sí de prestarles una tablet o incluso celulares para que hagan la respuesta, pues entonces aprovecho y le doy el impulso de capacitación, sensibilización y apoyo a esas personas para que se sientan cobijadas y respaldadas a la hora de responder el cuestionario. La idea es que la gente responda de dos maneras, libremente, es decir, que se sienta en completa libertad de responder lo que verdaderamente sienta y que no tenga un tipo de pensamiento de que si digo esto me vayan a correr porque estoy acusando al jefe o porque van a creer que estoy descontento con el trabajo o que si no, que se quiten esa idea de que pueden tener una consecuencia, que respondan con total libertad. Y segundo, si además de eso les doy esta contención, digamos, abrazo de que no te preocupes, si no sabes usar el teléfono, la computadora o el equipo, aquí estoy para ayudarte. Soy un externo, soy una persona imparcial y no vas a tener consecuencias. Es como la persona que está en el cajero automático y no sabe usarlo, pues alguien del banco se acerca, le apoya y no forzosamente le va a robar el NIP. ¿Me explico? Eh, entonces, lo que nosotros proponemos son cualquiera de las dos opciones. Es, si no tienes posibilidad de tener equipo para que las personas respondan de una vez, me refiero a que se sienten, lo hagan y se vayan y el que sigue. Si no tenemos esos equipos, entonces lo hacemos en papel, les damos el cuestionario en papel, les damos la plática de sensibilización, les damos toda la exposición de lo que es la norma y demás ahí en esa plática y el papel que ellos responden nos lo firman y nosotros manualmente lo metemos al sistema, lo escaneamos como evidencia, de hecho de por sí así se hace, tener escaneadas las respuestas y firmadas y entonces ya tenemos el completo del equipo trabajando en, en tener todas las evidencias completas, ¿no? Ahora, también aquí nos dice Norma, digo, Gabriela, si la norma está muy bien, lo difícil será lograr la concientización en el personal, ya que la realidad es otra. Para los jefes no todos, para los jefes todos pueden estar mal, pero ellos no. Sí, evidentemente eso es a lo que nos referíamos, Gabriela. Es un cambio de chip, es un cambio de paradigma. Nos va a costar trabajo, sí, pero yo te diría que el empresariado mexicano tiene retos importantes en el frente, ¿no? Tenemos presión fuerte por el TIMEC, el Tratado Nuevo de Comercio entre América del Norte y México está muy enfocado al desarrollo. Trump y metió mucha presión en el sentido de que los gringos, según, están cansados en que en México la mano de obra es más barata, en que en México somos más informales, en que en México entregamos tarde y mal los pedidos, ¿no? Ya se cansaron de trabajar con la Lupita SA y quieren trabajar con empresas más fortalecidas, pymes, por supuesto. Hay todo un capítulo, el 26 del TIMEC, dedicado a la pyme. Y el compromiso trinacional o tripartita es que los tres países tienen un compromiso velado y construido en favor del desarrollo de las pymes, ¿sí? Se está considerando la posibilidad, hace un par de días, en esta semana vi en IDC Online, que ya se está considerando la posibilidad de que se legisle para que así como la NOM tiene un enfoque en la prevención de los factores de riesgo psicosocial y por lo tanto un entorno laboral favorable en las empresas, haya una legislación donde obliguen a que también las empresas tengan mecanismos de gestión corporativa establecidos, formales y bien hechos. Es decir, que nos olvidemos de que yo soy el dueño y hoy te digo que hagas esto y mañana te digo que hagas aquello y pasado vas a hacer esto otro y en fin. No, 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 a ver, vamos a darle forma. Esto no es un changarro. México es el país de las empresas changarro. Bueno, prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Pues no, vamos a volverlo un país corporativo donde la institucionalización, donde las formas predominen, donde la institución esté por encima de las personas, aún así se hace el dueño. O sea, la institución debe de trascender a las personas y eso es lo que
a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no? Pero bueno, vamos hacia allá. Creo que la norma, específicamente esta que es la 035, da un muy buen pretexto para avanzar y, como les decía, el sistema les va a dar toda la funcionalidad para tener el cumplimiento al 100%. ¿Sí? Tenemos aquí todo lo que la norma nos pide, automatizado, documentado y sobre todo, pues, de una manera relativamente muy accesible. Digo relativamente porque sí todavía puede haber excepciones, pero yo creo que hay un alto porcentaje, ya tal vez más del 80% de personas que tienen un teléfono que bien o mal ya puede hacer esta actividad, ¿no? Es decir, ya son muy, muy poquitos los ramos o los rangos de personas donde no tengan acceso a este nivel de tecnología. Entonces, creo que con esto ustedes pueden acelerar muchísimo su implementación y que el talento de RH o de la gente a la que ustedes de calidad, a la gente que ustedes le dediquen toda esta implementación o toda esta adopción de mecánicas de trabajo, ustedes lo puedan enfocar a realmente resolver de raíz las situaciones y no a estar arrastrando el lápiz y armando expedientes y armando documentación y persiguiendo a fulanito para que responda. Bueno, más bien vayámonos a la acción y creo que con eso estaríamos del otro lado. No sé si tengan específicamente alguna duda adicional. David, no sé si quieras tú que abramos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, Armando, si alguien quiere usar el micrófono, ahora está desactivada la función de bloqueo micrófono. Pueden utilizarlo y hablar directamente con Armando, por favor. Sí, mira, Sonia Vargas nos pregunta, una vez que tenemos los resultados, ¿ustedes nos ayudan con el seguimiento? Por supuesto, mira, a nuestro alcance como consultoría, lo que hacemos es primero un diagnóstico, sensibilizar a los altos mandos de que, bueno, la norma, las implicaciones y que queremos nosotros hacer una implementación con este criterio para que estando alineados, pues nos permitan trabajar bajo todo lo que les estoy exponiendo, ¿no? El darles un enfoque estratégico a recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces los dueños o los jefes nos dicen, no, 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 espérame, yo nomás quiero que ejecutes para cumplir y no me quiero meter más broncas. Ok, metemos el sistema, no nos metemos a esa otra parte, pero ya una vez que tengamos, ya sea de un criterio o de otro, el resultado de los cuestionarios y el plan de acción, nosotros tenemos especialistas tanto para darles sesiones de coaching, sesiones de capacitación, dependiendo del tema. Tenemos especialistas que desarrollan, por ejemplo, talleres un ejemplo de cómo construir evaluaciones de desempeño, cómo construir OKRs, cómo definir los KPIs para recursos humanos. En fin, tenemos prácticamente cubierto todo el segmento, todo el espectro de posibilidades para que todo el seguimiento al plan de acción, ustedes lo puedan llevar casi, casi de la mano, paso a paso, y que se sientan en total contención de lo que nuestros expertos estén apoyándoles. ¿Alguien que quiera comentar algo o alguna otra pregunta? Ismael por ahí tiene otra pregunta, Armando. Dice, mencionó los teléfonos celulares. Es por todos conocidos el apego que todos tenemos al equipo. ¿Es posible o permitido que el patrón retire el equipo del trabajador al celular en sus horas de trabajo? Sí, mira, generalmente hay algo que le llaman, me tocó un cliente que es un laboratorio clínico. Tiene evidentemente una línea de producción y pues tú no puedes pasar a esa parte por cuestiones de normatividad y que están así las cuestiones de higiene y demás, pues no puedes andar con el teléfono en la línea de producción donde estás haciendo las pastillas o el shampoo o lo que sea, ¿no? Entonces decía que la gente le renunciaba justo porque no querían dejar el celular los chavos que estaban ahí como ayudantes y demás, y entonces ya, pues no puedo usar mi celular, entonces no me siento a gusto y renunciaban, ¿no?
Entonces, pero si es una política, si es parte de un procedimiento que en la capacitación de entrada, como les decía yo, en toda esta etapa de integración, lo que yo llamo el onboarding de los colaboradores, se les explica, se les sensibiliza y se les hace notar del por qué no deben de usar el teléfono en tal, ya sea el horario o lugar de trabajo, es perfectamente tanto posible como razonable que se logre, ¿no? Evidentemente hay que hacerlo de una manera constructiva, es decir, no desde el, como decimos, no desde el lado prohibitivo, sino más bien desde el lado sensitivo. Es decir, yo lo tengo que sensibilizar a la persona para que él desde la perspectiva de equipo, pues acepte que no puede usar el teléfono. Es como querer yo jugar en un equipo de fútbol, pero aferrarme a llevar mi balón de básquetbol, ¿no? Y decir, no, yo quiero que juguemos con el de básquetbol. O sea, es redondo y es una pelota, sí, pero no sirve para esto, ¿no? Entonces, pues agarra la onda. Las reglas del juego aquí son con este tipo de equipo, este no aplica, esto queda fuera, ¿no? Entonces, forzosamente, siempre creo que es más fácil que las personas lo acepten desde la perspectiva, insisto, de susceptibilidad, de hacerlo, sensibilizarlo al respecto y por supuesto que está permitido. También nos preguntan cuál es el costo del sistema. Mira, el sistema, la verdad es que tiene, si yo te dijera, se cotiza por persona, es decir, por la cantidad de colaboradores y es una renta anual de la licencia. Si tú me dices, tengo 150 colaboradores, pues tiene un precio por esos 150 colaboradores al año. Yo te diría que en promedio eh, no hay ninguna, digamos, ningún rango de colaboradores donde tu costo vaya más allá de 10 pesos al mes por persona. Entonces, si tú haces un prorrateo, digamos que tienes 150 personas en tu centro de trabajo, relativamente te estarías gastando menos de 1,500 pesos al mes por tener de la licencia, ¿no? Tenemos diferentes también alcances, o sea, si tú ya tienes, por ejemplo, los cuestionarios, y dijeras, oye, Armando, es que ya tengo los cuestionarios y los hice apenas hace 15 días, la verdad es que pues para qué quiero nada más quiero el puro buzón de quejas y sugerencias, que es lo que no tengo. Ah, bueno, te puedo vender una suscripción mucho más barata donde solo tienes acceso al buzón de quejas y denuncias, ¿no? Nosotros comercializamos una licencia donde tú puedes ejecutar el ciclo de evaluación, o sea, que te respondan los cuestionarios tantas veces como quieras, 3, 20, o sea, si tú quieres estar haciendo el cuestionario cada 3 meses para ver si la gente está moviendo su percepción o si estás avanzando, lo puedes hacer en el sistema sin costos, ya va incluido. Pero si tú me dijeras, no, espérame, yo nada más quiero ahorita correr un solo ciclo de evaluación y hacer mi plan manualmente de acción, te puedo vender una licencia como más limitada en ese aspecto, donde nada más corres un ejercicio de evaluación, donde vas a poder tener un reporte de resultados, donde vas a tener, por supuesto que pierdes otras funcionalidades, pero pues te sale más barato, ¿no? Entonces, tenemos como diferentes esquemas donde perfectamente, de acuerdo a tu necesidad, podemos darte la solución que requieras. E insisto, yo creo que el costo es bastante accesible. Son menos de 10 pesos mensuales por persona. Evidentemente, mientras más colaboradores son, ese costo se va pulverizando. Pudiera ser que si ya tienes, no sé, 3,000 colaboradores en diferentes centros de trabajo, pues esos ya te salga en 2, 3 pesos por persona, me explico, o sea, se va pulverizando el costo mensual dependiendo del volumen. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, una pregunta más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si ahorita viniera un inspector a checarme lo de la norma 035, ¿hasta dónde tendría yo permitido presentar sin que fuera causa de una sanción? O sea, ¿hasta dónde es lo que, bueno, mira, ya tengo los cuestionarios, aquí está mi estadística, aquí está mi análisis, hasta del tercer cuestionario?
Mira, las visitas se supone que van a empezar después del 23 de octubre, Ok. que es cuando se cumple el plazo de esta segunda etapa. Ahí ya te pide que, bueno, ya deberías tener el 100% de todo cubierto, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa si no lo tienes? Pues tú muestras hasta dónde vas, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes decir, mira, ya tengo la política, ya hice las pláticas de sensibilización, ya hice mis protocolos de atención y seguimiento, ya hice mis cuestionarios, estos son los resultados, pero apenas estoy corriendo mi plan de acción, apenas estoy dando capacitaciones y demás. Entonces el auditor a lo mejor te dice, mira, pues tú estás al 70, al 80%, pero no estás al 100, entonces si tienes una multa, no te va a costar las 5,000 UMAS, pero a lo mejor sí te cobra 200, un decir, ¿no? Ok. Pero sí eres, oficialmente hablando, sí eres susceptible a una multa. ¿Qué es lo que pasa específicamente con las multas? Que esta norma es nueva y no está totalmente clarificado los criterios. Es decir, no dice, si no tienes la política es tanta multa. Si no tienes esto es tanto, ¿no? Es mucho de un criterio ahí como suelto al aire, ¿no? O sea, como que no está amarrado a fórmula, ni mucho menos, sino nada más a un rango, y ese rango incluso es el que está en la Ley Federal del Trabajo, no es de la norma en sí. La norma, digamos que se alinea a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes estas de higiene y salud en el trabajo, y que por ende, pues si tú no estás en cumplimiento de esta norma, te toca esta, digamos, sanción que está en la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí se presta como a mucha interpretación, ¿no? Lo que sí es que evidentemente el auditor te puede decir, pues mire señorita, usted ya tiene el 80%, pero debería de estar al 100, entonces con la pena sí la tengo que multar, ¿no? Ok. Estar al 100 sería que yo demostrara que ya estoy ejecutando mi programa de acción y con evidencia de esto. Sí, que ya se hizo el programa, o sea, que ya se terminó de ejecutar y que estás demostrando que ya hiciste el 100%. O sea, tú dices, mira, el resultado de mis cuestionarios fue Ujú. este fue el plan de acción que definí y ya terminé de ejecutar todo. Ok. Aquí están las evidencias con las listas de asistencia, el resultado de los talleres, la aplicación de no sé qué o de no sé cuál, y mira, ya terminé, ¿no? Ok. Ese sería el demostrar el 100%. Muy bien, gracias. Me preguntan también si la información se puede exportar. Sí, todo se puede mandar ya sea a PDF o a Excel. O sea, por ejemplo, el plan de acción lo puedo descargar Excel. Puedo cargar los colaboradores también en un batch en Excel al 100%, o sea, para ahorrarme captura en lugar de hacerlo manualmente. También puedo descargar en Excel todos los resultados de cómo salir en los cuestionarios. Las evidencias las puedo exportar a PDF para que las pueda presentar. Eh, Dice, solo se puede consultar en el sistema, es decir, si puedo exportar info tanto en reportes PDF y a su vez pudiera exportar para trabajar en bases de datos diferentes. Es el Excel. Generalmente todo o varias de las cosas las puedo descargar en Excel o en PDF. Entonces, pues lo importante en Excel, ya teniendo la información ahí, ya tú ya la puedes organizar como lo requieras, ya sea por grupos, por alfabeto, por como quieras, y ejecutarla. Entonces la respuesta es sí, sí te permite exportar la información. Ok, nos preguntan, ¿en algún lado del reporte aparece la cédula del especialista? Mira, no aparece, y eso es un tema netamente del manejo de uso de datos personales. Por eh, lo tenemos, o sea, ese dato no es público, pues, no lo tenemos publicado como tal en el sistema. Sin embargo, en lo que nosotros mencionamos es que en caso de una revisión, cuando el auditor preguntase en base a qué se definió este plan de acción, nosotros te mandamos a ti la información específicamente de
tu empresa con ese respaldo para que puedas demostrarle que ese plan de acción fue el que generó el sistema y que está respaldado por los datos de la especialista que trabajó con nosotros, ¿no? Así es, nos preguntan que si tengo diferentes responsables en los centros de trabajo. Efectivamente, el sistema puedo tenerlo con diferentes centros de trabajo, con un responsable diferente por cada centro de trabajo y además, si quisiera, un responsable que vea todos los centros de trabajo, ¿no? Entonces, puedo tener empresas, subempresas, multicentros de trabajo, multiresponsables o múltiples patrones, uno por centro de trabajo, un patrón que vea todo. En fin, es perfectamente moldeable. Yo cargo una estructura organizacional partida en segmentos, áreas y puestos, de tal forma que puedo definir pues muy bien cómo está estructurada mi empresa y entonces darle a cada quien como el lugar que corresponde dentro de la estructura. Entonces, la verdad es que te da prácticamente todo lo que necesites, el sistema lo hace. La licencia puede tener un solo administrador, eso sí, la que tenemos 3 perfiles. Un administrador que es el que, como un usuario que a nivel general da de alta administradores o patrones, ¿sí? Ese es el administrador. El administrador como tal no puede ejecutar acciones ya de la NOM, solamente da como permisos y asigna licencias y demás. Después viene el usuario patrón. Ese patrón va a dar de alta a trabajadores, va a mandar solicitar que respondan cuestionarios, va a dar de alta políticas, va a dar todo lo que tenga que ver con la ejecución de acciones de la NOM. Y ya el perfil trabajador, pues es el que responde los cuestionarios, sube evidencias, valida o acepta políticas, etcétera. De tal forma que los 3 niveles se conjuntan. Entonces, si a nivel, la pregunta es, ¿la licencia puede tener varios administradores? Si nos estamos refiriendo a patrones, sí. La verdad es que solo necesitas un administrador de acuerdo a esta estructura. No necesitas tener varios. Con un administrador creas todos los patrones que quieras y tú los vas monitoreando, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, sí los tiene y obviamente pues tienes también toda la posibilidad de crear tantos patrones o administradores de centro de trabajo como quieras. Otra pregunta, si quiero alinear a un proveedor clave que me provee mano de obra, ¿también lo puedo gestionar en la plataforma? No entiendo si mano de obra te refieres a alguien que te reclute gente para tu empresa o te refieres a alguien que te ayude a ejecutar alguna acción como un taller o algo para la NOM. Outsourcing. Mira, no dentro de la plataforma. La verdad es que la plataforma solamente está hecha hoy para efectos de atender los requerimientos y alcance de la NOM. En un futuro vamos a tener más normas adoptadas aquí, o sea, la 030 o alguna otra como parte de la evolución de la herramienta, pero hoy solamente es para atender los resultados de esta, digamos, de la norma, ¿no? David, nos preguntan, David, que para obtener una cotización, no sé si tú quieras ahí responder. Sí, nosotros, Sonia, tenemos su correo, nos vamos a poner en contacto con ustedes para ver en realidad las necesidades que ustedes tienen, el número de personal y todo eso, y con mucho gusto nosotros te mandamos la cotización. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Armando, también. No sé si hay alguna otra pregunta. La sesión está grabada, la grabamos. Vamos a compartirla con ustedes por correo electrónico. La vamos a subir a una Google Drive, yo creo, que es donde normalmente tenemos este tipo de sesiones para que ustedes la puedan descargar y puedan también compartirla con sus colegas o con algunas otras personas. Bueno, muchas Sí. gracias a todos. Gracias, Armando. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Como bien dijo David, pues entiendo que los van a contactar, que les van a dar toda
la información a sus correos y demás, y evidentemente pues yo voy a pedirle a David que en esta comunicación les haga o les mande mis datos. Podemos organizar, si ustedes quieren, hay que pedirlo con esta, mediante esta información, les podemos organizar un demo específico del sistema, porque ahorita les puse pantallas. La verdad es que no quise hacer un demo hoy porque, aparte de que el tiempo lo teníamos relativamente limitado, pues sí quería yo como hacer mucho énfasis en las dos partes de la moneda, ¿no? Por un lado, el alcance del criterio de interpretación, la perspectiva de adaptación o de adopción de la herramienta de la norma a su trabajo, a su empresa, pero por otro lado, yo les ofrezco un demo sin costo, tenemos la posibilidad, entonces nada más les pido que por favor en el mail que les va a mandar David, nos pongamos de acuerdo en qué día y a qué hora. El demo lo debemos de hacer máximo en a lo mejor 40 minutos y lo hacemos, por supuesto, con todo el detalle que quieran. Se van a enamorar de la plataforma. La verdad es que mis clientes dicen, me estás quitando esa piedrita en el zapato que ya se vuelve una piedrota, donde ya ni siquiera es piedrita. Se están ahorrando la chamba. Y eso, si ustedes lo vieran a contratar a auxiliares o demás, que lo único que hacen es engrosar ahí sí la burocracia, entonces, pues no tiene comparación, ¿no? Pero sí, por supuesto, les organizamos los demos. David, no sé si quieras tú mencionar alguna cosa adicional. Aquí veo que ya personas te están dejando correos, no sé qué más, qué siga. No, al contrario, nuevamente gracias a todos por su participación, por estar con nosotros el día de hoy. Por ahí organizaremos algunos otros seminarios en las próximas semanas y nos ponemos en contacto con todos ustedes también para generar ahí o saber si están interesados en el demo, que Armando con mucho gusto nos puede ayudar. Nuevamente, muchas gracias Armando por tu participación el día de hoy y a todos ustedes por su asistencia. Les agradecemos mucho.